Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas, bienvenidos todos a la clase de hoy, jueves 16 de junio del 2022. Espero que hayan pasado bien, que se encuentren sin novedades, listos y dispuestos para trabajar hoy. Si alguien tiene alguna inquietud antes de comenzar la clase, me la hace conocer en este momento, por favor, para poder solventarla y continuar sin mayores novedades. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la clase de ayer, respecto a algún tema específico? Me lo hace conocer en este momento, por favor. ¿No hay? Bueno, si no hay temas específicos que tratar por parte de ustedes, yo sí tengo un tema y estos, como ustedes conocen, estos dos últimos días, hoy y mañana, van a ser, creo, los últimos días formales de repaso, porque la próxima semana vamos a tener ya temas nuevos, temas que corresponden ya a tercero de bachillerato. Una parte que no habíamos practicado, una parte que no habíamos reforzado, tiene que ver con la geometría analítica, tiene que ver con lo que es la geometría en el plano cartesiano. La geometría y el álgebra. Vamos a hacer un repaso de ello, pero para eso necesitamos, ahora sí vamos a necesitar el uso de la calculadora. Por favor, si no tienen una calculadora a la mano, les voy a dar el tiempo prudencial para que la consigan. Consigan una calculadora, por favor, la vamos a necesitar. ¿Sí? Los espero en un minuto. Bueno, creo que ya deben haber conseguido la calculadora y tampoco es tan esencial que digamos. Bueno, les decía, vamos a practicar en esta clase de hoy y mañana algo sobre geometría analítica. Y para ello necesitamos conocer ciertas fórmulas, ciertos procedimientos. Uno de los procedimientos principales que vamos a necesitar es practicar y utilizar es el teorema de Pitágoras. Es un tema, yo supongo, si mal no recuerdo, y en octavo de básica ya se lo trabaja, también se lo trabaja en noveno, en décimo, todos estos años se trabaja con el teorema de Pitágoras. Ustedes deben saberlo, conocerlo muy bien, tienen que conocerlo muy bien. Sin embargo, voy a hacer una práctica respecto a este tema. Así que, por favor, si alguien tiene alguna sugerencia respecto al teorema de Pitágoras o el tema que vamos a ver ahora, me lo hace llegar en este momento, por favor.
Veamos. Vamos a ver cómo está. ¿Se nota bien? ¿Me confirma si se está viendo? Sí, profesor. Confirma, por favor. Sí, sí, se ve bien. Ya, se ve bien entonces. Veamos. Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. En años anteriores ustedes deben haber visto, deben haber trabajado ya con el teorema de Pitágoras. No es algo nuevo para ustedes. Deben recordar algo por lo menos de ello. Así es, ¿verdad? En algún año, en octavo, noveno, décimo, tienen que haber trabajado con él. Para utilizar el teorema de Pitágoras, bueno, antes de comenzar a trabajar el teorema de Pitágoras, quiero decir qué es esto del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es uno de los cientos, no sé si miles de teoremas que tiene la matemática, específicamente la geometría. ¿Qué es un teorema? Teorema se dice así de manera general, que teorema es una verdad que puede ser demostrada. Teorema es una verdad que puede ser demostrada. Es decir, lo que nosotros vamos a trabajar acá es algo verdadero. No lo vamos a demostrar ahora porque no es el momento. Se supone que ustedes esta parte ya la vieron. Y se dice teorema de Pitágoras porque se le atribuye al matemático Pitágoras la creación de este teorema. ¿En qué consiste? A ver si alguien se recuerda en qué consiste el teorema de Pitágoras. A ver, ¿alguien se recuerda? Es para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Es para hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Bien, 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 muy bien. A ver, veamos. Ya que hablamos de hipotenusa, ya que hablamos de triángulo rectángulo, efectivamente, el teorema de Pitágoras se utiliza para trabajar única y exclusivamente en triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. Triángulos rectángulos. ¿Sí? Solamente para triángulos rectángulos. Lo que no es triángulo rectángulo podrá utilizarse, perdón, deberá utilizarse otro tipo de teorema, otro tipo de fórmula, otro tipo de contenido, digamos. Voy a trazar acá, lo que voy a trazar acá, perdón, imaginemos que esto que voy a trazar acá es un triángulo rectángulo. Estoy trazando un triángulo rectángulo donde vamos a definir, vamos a ver sus elementos, sus partes. A ver, si este es un triángulo rectángulo, para ello yo necesito esta figura y no necesito graficarla así con toda la exactitud. Lo que yo tengo que hacer es colocar en este gráfico ciertas señas que me indiquen que es un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si yo coloco en esta esquina de aquí esta especie de cuadrito, estoy indicando que ese es un ángulo recto. Aunque no esté graficado exactamente, yo ahí estoy haciendo entender que ese es un ángulo recto. Y si en un triángulo tengo un ángulo recto, pues entonces el triángulo es rectángulo. En geometría, las figuras geométricas pues son nombradas con letras mayúsculas en los vértices. Este es un vértice, este de acá es un vértice y el que está acá es otro vértice. Le puedo nombrar estos vértices con cualquier letra mayúscula en cualquier orden. Digamos que este es el vértice A,
digamos que el de acá es el vértice B y que el de acá es el vértice C. Los vértices se nombran con letras mayúsculas. Entonces, digamos que este es el triángulo ABC, nombrados en orden alfabético. Los triángulos rectángulos son especiales. Se los estudia de una manera especial. Y por ello también se le ha dado nombre especial a cada uno de los lados. Por ahí alguien me dijo que el teorema de Pitágoras sirve para calcular la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? ¿A qué le llamamos hipotenusa? A ver, si alguien me recuerda eso, por favor. Para calcular la hipotenusa, me dice, pero no sabemos qué es la hipotenusa. Bien. Como dije anteriormente, El lado opuesto, dígame, es el lado opuesto al ángulo recto. es el lado opuesto al ángulo recto. Correcto, esa es la hipotenusa. Si este de aquí es el ángulo recto, el que está opuesto al que está al frente, este que está aquí, este lado, el lado AB, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Es el lado opuesto al ángulo recto, es el lado más largo, el de mayor longitud que tiene un triángulo rectángulo. Esa es la hipotenusa. Los otros dos lados del triángulo se denominan catetos. Catetos. Este vendría a ser un cateto y el de acá viene a ser el otro cateto. Estos son los términos con los que nos vamos a manejar. Como este se llama cateto y el de acá también se llama cateto, generalmente se le llama a uno cateto mayor, al que es más largo, cateto mayor, y cateto menor, al que es más corto. Pero en definitiva son catetos. ¿Sí? Bien. El teorema de Pitágoras, a ver si alguien me recuerda cuál es la fórmula por lo menos, o qué dice el teorema de Pitágoras. A ver, ¿se recuerdan? Bueno, el teorema de Pitágoras lo que me dice es que el cuadrado que se forma con el lado de la hipotenusa, este lado aquí, yo formo un cuadrado, ese cuadrado va a tener la misma área que el cuadrado que se forme con el cateto mayor y con el cateto menor. Eso dice el teorema de Pitágoras. Es decir, me dice que el cuadrado de la hipotenusa, llamémosle h a la hipotenusa. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos, del cateto menor, digamos, esto elevado al cuadrado, más el cateto mayor, también elevado al cuadrado. Eso me dice el teorema de Pitágoras. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos también elevados al cuadrado. En los lados de cualquier figura geométrica también se los suele llamar o nombrar, mejor dicho, se los suele nombrar con letras minúsculas de la siguiente manera. El lado que está opuesto al vértice A, es decir, el de acá, se le llama lado A minúscula. Al que está opuesto al lado C se le llama C minúscula. Se lo denomina, y el que está opuesto al lado B se lo denomina B minúscula. Entonces, utilizando estos nombres, yo podría decir que la hipotenusa, que ahora la llamaré C,
la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto menor al cuadrado, es decir, a elevado al cuadrado, más el cateto mayor elevado al cuadrado. Esa es la fórmula del teorema de Pitágoras. Pero generalmente nosotros no necesitamos conocer el cuánto mide el cuadrado de la hipotenusa, sino cuánto mide la hipotenusa. Por lo tanto, si yo necesito solamente lo que es la hipotenusa, si yo extraigo raíz cuadrada de este lado de la ecuación, tengo que extraer raíz cuadrada del otro lado de la ecuación y me va a quedar que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Esa viene a ser definitivamente la fórmula para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Ustedes ya deben recordarse esto. Con esta fórmula de aquí, nosotros calculamos la hipotenusa. La misma fórmula modificada, vamos a utilizar para calcular los catetos, la misma fórmula. ¿Sí? Vamos a ver, a partir de esta fórmula de aquí, vamos a despejar la fórmula para calcular los catetos. Digamos que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Si yo quiero calcular un cateto y no la hipotenusa, pues entonces lo que yo debo hacer es despejar ese cateto. Vamos a suponer que lo que yo quiero despejar es el cateto A o un cateto cualquiera. Para poder despejar el cateto A, yo lo que tengo que hacer es pasar el otro cateto que tengo acá mediante la propiedad que hemos trabajado en clases. Aparentemente b cuadrado pasa al otro lado con negativo, es decir, c al cuadrado menos b al cuadrado es igual a al cuadrado. Estamos despejando fórmulas para hallar catetos. Bien. Voy a ordenar esta fórmula para que se vea de la manera que nosotros generalmente trabajamos. A cuadrado es igual c cuadrado menos b al cuadrado. Ahora sí, lo que yo hago es extraer raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para así poder despejar el cateto. El cateto a elevado al cuadrado no es otra cosa sino la hipotenusa elevada al cuadrado menos el otro cateto también elevado al cuadrado. Y con esto de acá tenemos ya la fórmula para calcular catetos. Noten la diferencia. Hay una pequeña diferencia. Mientras que para calcular la hipotenusa sumamos los catetos el cuadrado de los catetos, sumamos. Para calcular un cateto cualquiera, a la hipotenusa elevada al cuadrado se le resta el otro cateto elevado al cuadrado. Tomen en cuenta eso, esa particularidad ya deben haber ustedes manejado antes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a practicar un poquito esto que estamos en este momento recordando. Vamos a suponer que yo tengo acá, por favor, papel y lápiz a la mano. Vamos a suponer que yo tenga aquí un triángulo rectángulo. Rectángulo en este ángulo de aquí. Este va a ser A, este va a ser C, este va a ser B, perdón, este va a ser C. Y vamos a suponer que esto mida de acá 5.8 y este va a medir 5. Vamos a ver cuánto mide este lado de acá. Por favor, utilicen el teorema de Pitágoras que hemos trabajado en este momentito, que hemos recordado, perdón, y calculemos cuánto mide la hipotenusa.
hagan uso de su calculadora para hacerlo más rápido. Los espero. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. No sé quién estuvo hablando. Profe, Alexandra Hinojosa. Ya. A ver, sería 7.66. ¿cuánto? 7.66. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como voy a calcular hipotenusa, entonces yo voy a utilizar la fórmula de la hipotenusa que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos también elevados al cuadrado. ¿Verdad? En esta fórmula, lo único que yo hago es reemplazar los valores. 5, vamos a ver, 5 es la longitud de un cateto 5 elevado al cuadrado más 5.8, todo esto también elevado al cuadrado, y luego le extraemos la raíz cuadrada. Usando uso de nuestra calculadora, aquí para esto vamos a necesitar nuestra calculadora para hacerlo más rápido. 5 al cuadrado, 25, más 5.8 elevado al cuadrado, veamos, 5.8 elevado al cuadrado es 33.64. 33.64. Estoy haciéndolo paso a paso para que usted tenga claro qué es lo que estamos haciendo. Al realizar esta suma, obtenemos 58.64. C es igual a la raíz cuadrada de 58.64. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de esa cantidad? 7.66 de manera redondeada. La hipotenusa mide 7.66. Creo que eso es lo que usted debe haber logrado calcular en su hoja de trabajo. ¿Sí? Bien. Hemos recordado el teorema de Pitágoras. Este no es el tema. Dijimos que íbamos a trabajar un tema, repasar lo que se pueda sobre geometría analítica. Pero esto de aquí es fundamental para utilizarse. Bien, ahora sí, vamos con geometría analítica. ¿Qué es esto de geometría analítica? La geometría analítica, yo les había dicho en clases, en el aula, yo les había dicho que cuando escuchemos el término analítico, eso significa que vamos a utilizar procedimientos matemáticos. Procedimientos matemáticos. Entonces, geometría analítica no es otra cosa que la mezcla, digamos así, la combinación, el resultado de unir la geometría con el álgebra. La misma geometría que nosotros estudiamos en la escuela, la vamos a mezclar con el álgebra. Entonces, esa mezcla me va a dar a mí una nueva asignatura, una nueva parte de la matemática que se llama geometría analítica. Bien. Una de las principales cosas que vamos a hacer en la geometría analítica es calcular la distancia que hay entre dos puntos. Si yo tengo el plano cartesiano, voy a trazar un plano cartesiano. Generalmente trabajamos la geometría analítica en el plano cartesiano. También debemos recordar el plano cartesiano. Eso también ya es conocido por ustedes
si este es el plano cartesiano, pues vamos a ver qué ocurre. Si yo tengo, por decir, un punto en este lugar acá, ya vemos que este es el punto P sub 1, y digamos que tengo por, no sé, por cualquier otro lugar, digamos por aquí, al punto P sub 2, y necesito conocer esta distancia, no sé cuánto mide, aquí no tengo, justamente no he anotado cantidades para que no se intente saber numéricamente. Vamos a suponer que aquí yo tengo que este es el punto, por ejemplo, menos A. Y aquí tengo, por ejemplo, A. Por aquí, yo tengo el punto A, para X, ¿ya? ¿Cómo puedo calcular esta distancia? ¿Cómo puedo calcular esta distancia? Eso es sencillo. Eso es sencillo. Mira, en el plano cartesiano lo que hacemos es formamos un triángulo rectángulo. Formamos un triángulo rectángulo. Rectángulo en este ángulo de aquí. Y si yo lo observo con detenimiento, lo único que estoy pidiendo acá es calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Sí? Para hallar la distancia entre dos puntos, lo único que tengo que hacer es formar un triángulo rectángulo y en él calcular la hipotenusa de ese triángulo que se ha formado. Esto de aquí, hoy tenemos solamente una hora de clase, ¿verdad? Entonces, no voy a profundizar más. Esta partecita de aquí, ya con su fórmula correspondiente, la vamos a ver el día de mañana y ya avanzaremos un poco más en la resolución de ejercicios. ¿Sí? Tengo que cerrar la sesión, puesto que dentro de unos minutitos tengo que conectarme con otro paralelo. Y así yo tengo que recibirlos como los he recibido a ustedes. De mi parte, eso es todo. Les recuerdo que mañana nos volvemos a unir a esta clase con el mismo enlace que se han unido ayer y hoy. Y que esto que hemos hecho ahora queda grabado y subido en Classroom. De mi parte, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Si es que no pasa nada, si es que Dios lo permite, nos estamos viendo el día de mañana. ¿Sí? Cuídese mucho, pase bien. Tengo que recibir, perdón, aquí hay alguien que tiene levantado la mano, señor Naranjo. No, profe, solo le estoy dando like nada más. Ya, perdón, ya. Gracias, nos vemos el día de mañana. Pasen bien, cuídense mucho. Ya, profe, cuídese. cuídense. Chao, profe.